Análisis en horario de preapertura del mercado. 12 instrumentos: índices, forex, petróleo, oro y bitcoin. Hay que ver si son operables en el día o no, proyecciones y posibles objetivos. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Después de casi 2 semanas sin datos macro significativos, hoy llega el plato fuerte de la semana: Producto Interior Bruto de Estados Unidos. Hoy al mediodía a las 14:30. Mañana tendremos el Producto Interior Bruto de la zona euro. De momento, el día ha empezado ligeramente alcista. Fijaros que casi todos los activos están a estas horas de la mañana, justo apenas en preapertura, en una situación entre neutra y ligeramente alcista. DAX está ganando un 0,21, el oro está ganando un 0,41, el euro y el petróleo están 0,19, 0,16 por encima. O sea, si os dais cuenta, prácticamente todo neutro o ligeramente alcista. El DAX al final siguió la secuencia del martes, y el día de ayer tuvimos este movimiento sin acabar de testear la zona de la cinta azul, 15.693. Este fue el punto alcanzado. Automáticamente rebote, pero se ha quedado de momento por debajo de la zona de corrección. Precisamente la vela actual había estado manteniendo la fuerza durante toda la sesión asiática, y la vela actual, la que cierra dentro de una hora, es la que veremos de qué color acaba. De momento testeo la zona de corrección, obviamente esperado, y de momento dejando pluma. Ya es más importante o tan importante la pluma como el cuerpo. Por lo tanto, muy importante ver cómo cierra exactamente esta vela para ver cuál es la posterior evolución. El Dow llegó al final no 33.350, que ya era el objetivo, sino lo que decíamos, que con fuerza hasta la zona de la apertura anual. Y justamente hasta la zona de apertura anual es donde testeó. A partir de aquí rebote, y fijaros que de momento ahora 33.350 está actuando de resistencia. Veremos si se mantiene aquí en rango durante la mañana, esperando la publicación del dato. Va a haber volatilidad, muy probablemente va a haber volatilidad, y volatilidad importante el día de hoy. Atención, el Nasdaq, porque nos podría dejar una figura, en el caso de que hiciera un alto por encima de los 12.930 aproximadamente. Nos podía dejar una figura alcista, aunque fuera en fase correctiva, para volver incluso a la zona de los 13.000. Veremos si esto ocurre durante la sesión europea, o en la sesión europea también se queda en una situación de stand-by. El FTSE, ahora sí, por fin nos hemos apartado de la zona de los 7.905. Luego veremos el detalle cuando hacemos el estudio especializado o individualizado de cada uno. El oro, fijaros, moviéndose entre la cota histórica en 1990 y la cota de primer grado, psicológica de primer grado, de los 2000. Aquí está generando una situación de rango prácticamente en estos $10 la onza. Volvió a atacar de nuevo, fijaros, la zona de la cinta azul. Seguimos manteniendo la secuencia de mínimos más altos, por lo tanto, veremos cuál es la posterior evolución. Recordad que si cierra prácticamente por encima, ya ha validado para ir subiendo hasta 2006, ya llegó ayer, por lo tanto, complicado. De momento complicado. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Le va a afectar también mucho la publicación de la noticia. El euro hizo nuevo máximo, un nuevo alto. Sin embargo, dejó un patrón bastante espectacular en gráfico de 4 velas. Aquí lo podéis ver. Parecía claramente de cambio de dirección. Sin embargo, a partir de venir a cerrar aquí, sin ni siquiera llegar a testear de momento la zona de la corrección de gráfico de 4 horas, ha vuelto a empezar, o a intentar al menos, evolucionar de nuevo hacia arriba. Por lo tanto, no hagamos... vamos a esperar que dibuje, y vamos a esperar que enseñe un poquito más, porque igual el patrón no es tan claramente un patrón de giro como parecía. Y el petróleo, lo esperado, 74.20, lo estábamos esperando. Ya decíamos que normalmente si perdía 78.20 venía a buscar la zona eje de todo el movimiento desde el mes de noviembre. Y lo que fue espectacular ha sido el Bitcoin. Fijaros qué situación tan anómala en la zona de los 27.275, ida y vuelta. Subida hasta la zona de los 30.000, milimétrico, fijaros, justo en la cota psicológica de primer grado, y automáticamente bajada, caída espectacular,
hasta la zona de nuevo de los 27.245. El DAX, en gráfico diario, imagen perfecta. Vemos como tuvimos quiebre de la zona de corrección, falta la confirmación de quiebre. Veremos qué es lo que ocurre hoy, porque con la volatilidad puede pasar cualquier cosa y la vela puede acabar cerrando en cualquier sitio. De momento, importante la vela de ayer, fijaros que llegó hasta aquí, hasta la zona de los 6,93 y cerrando además por debajo de la zona de corrección. De momento en asiática y en esta, nada, minutos que llevamos de preapertura, de momento se mantiene aquí. Ha venido a testear la zona de corrección y esta es la zona importante a vigilar. En gráfico de 4 horas exactamente igual. Fijaros que lo que ha hecho ha sido venir y automáticamente tenemos aquí testeo la zona de corrección de 4 horas. Y aquí en gráfico de 1 hora es donde lo vamos a ver de forma más clara. Fijaros bien, lo que ha pasado es que ha venido, ha roto la zona de corrección durante asiática y ha venido a testear la zona de Genial Line. Aquí tenemos una posible estructura, por lo tanto mucho cuidado porque si el precio siguiera subiendo y hiciera un alto por encima de los 15.809, vendríamos a buscar la parte superior de los 15.864. Prácticamente en la cota histórica con plumas hasta los 15.880, 95, hasta un máximo posiblemente aquí en la zona de los 15.906, 15.910. Esta sería la zona de proyección entre los 864 aproximadamente y la zona de los 15.910 en el caso de que el precio hiciera un nuevo alto por encima de la zona de los 15.809. Por lo tanto, mucho cuidado a ver lo que ocurre en estas primeras horas de la sesión europea. Si lo que hace es rebotar aquí en la zona y volver hacia abajo, sencillamente es cuestión de acabar de ajustar un poco el canal, porque lo más probable es que siguiera camino bajista. Otra posibilidad es que no haya finalizado esta estructura correctiva y se quede durante toda la mañana haciendo una figura mucho más amplia en forma de triángulo, con lo cual tendríamos que repintar de nuevo la situación de estructura de canal. Pero también sería una corrección para continuar todavía un nuevo impulso hacia abajo antes de acabar este movimiento. El objetivo, fijaros, está bastante bien definido, 15.624, 15.550. Esta es la zona que debería de alcanzar. Saturación, por lo tanto podemos tener la corrección. En principio la corrección debería de ser máximo, bueno, hasta esta zona de aquí. Claro, es que si ya sube hasta 15.864 estaría prácticamente corrigiendo todo este movimiento. Tampoco sería lógico, menos para una onda 4. Por lo tanto, zona importante, zona clave a vigilar, la zona de la Genial Line, prácticamente. Si no la consigue romper, automáticamente, poco a poco, irá atacando los 7.44 y veremos si nos acaba dibujando una figura de espera, de rango, para luego acabar bajando hasta la zona esperada. El caso del Dow, más claro, fijaros que rota la zona de corrección, hemos venido a buscar exactamente la zona de la Genial Line y testeo perfecto a la zona de apertura anual. Obviamente si llegamos por aquí, no faltaría más que no lo hiciera. Vemos como en 4 horas ha llegado, ha testeado la zona, es lo que ha actuado de soporte y de momento está actuando de resistencia a 33.350. Fijaros, en gráfico de 1 hora se ve muchísimo mejor. Un rango prácticamente desde las 20 horas, momento en que llegó, 20 o 21, momento en que llegó a esta zona, momento de cierre del mercado. Se quedó absolutamente en rango, completamente lateral, sin querer perder nada de lo que había ganado por la parte inferior. Por lo tanto, cuidado a ver qué es lo que ocurre, a ver dónde esperan la noticia del Producto Interior Bruto. Es una noticia muy importante. Fue la que hace unos meses generó aquella vela tan importante de más de 500 puntos en un par de segundos. Por lo tanto, el dato del Producto Interior Bruto es importante. El consenso esperado es solo del 2%, viniendo de un dato anterior del 2,6%. O sea, es un dato bastante pesimista el que teóricamente ya está descontado. Por lo tanto, cualquier variación que se produzca versus al dato esperado, versus a este 2%, va a generar volatilidad. Pero ya de por sí, este tipo de noticias tan importantes siempre generan volatilidad, incluso acercándose mucho
al consenso esperado. Por lo tanto, lo más prudente, fuera del mercado en todos los activos en el momento de la publicación del dato. 10 o 15 minutos después se podrá operar y seguro que todos los mercados estarán claramente dinámicos. El Nasdaq, igual que el Dow, muy a la expectativa de ver qué es lo que ocurre, viene a buscar el refugio de la cota 12.914. Fijaros que no ha habido ni siquiera validación, ni siquiera, bueno, sí, quiebre, pero no ha habido validación de la zona de la Genial Line. Por lo tanto, no tenemos continuidad bajista, que sería importante. Fijaros que el objetivo estaría realmente en la zona de los 12.400 aproximadamente. Pero de momento no se ha producido, fijaros bien. Ha llegado, testeo justo, cierre encima de la Genial Line, aquí con un doji cierra por la parte inferior, que ya normalmente este tipo de quiebres ya dejan mucho que desear, generan mucha indecisión, y automáticamente, de momento al menos, la vela actual ya la volvemos a tener por encima de la zona de la Genial Line. En gráfico de 4 horas vemos perfectamente el movimiento. Aquí también parece ser que si tuviéramos un alto por encima de la zona de los 12.932, podríamos venir a buscar la zona de nuevo como mínimo de los 13.000, 13.050. Sin embargo, ya veremos. También se puede quedar dentro de esta zona entre 12.914 y 12.792, esperando el momento de la publicación del dato. Después de la volatilidad, cuando haya dibujado lo que haya dibujado con las plumas o con los movimientos que haya realizado, los mercados estarán dinámicos y tendremos la idea mucho más clara de hacia dónde vamos. De momento, en gráfico de una hora, saturación normal ya del movimiento bajista, pero recordad que es la primera vez que aparece, por lo tanto, cuando esto ocurre, normalmente hay una corrección de un tipo, figura, o de otro tipo, con retroceso más importante, y después de la corrección hay un nuevo impulso generando nuevo mínimo. Por lo tanto, vamos a esperar a ver exactamente por dónde sale el precio, sobre todo durante la mañana, durante la sesión europea, a ver si nos da alguna oportunidad y nos da algún tipo de recorridos. El FTSE, quiebre también de la zona de corrección de diario, lo que estábamos esperando. Fijaros que casi ha llegado ya al objetivo de la cinta de color azul. Posiblemente vendrá a finalizar en los 7.794, exactamente lo que estábamos proyectando el día de ayer, que si conseguía romper y mantener la fuerza bajista, este era el movimiento esperado, y es exactamente lo que ha hecho, aunque aún le falta un poquito. Veremos lo que ocurre. De momento, a estas horas de la mañana, mucha indecisión. No hay ninguna dirección, no hay nada, ni siquiera operable. Fijaros lo mismo. Desde que llegó a hacer el mínimo, ya varias divergencias y automáticamente a zona de corrección. Siempre que tenemos divergencia, aquí nos manda a zona de corrección, aquí nos manda a zona de corrección, aquí nos manda a zona de corrección. Por lo tanto, no suele fallar, digamos que el 99%, por lo tanto, dibujada la divergencia, que la dibujó exactamente aquí, ya era obvio que veníamos a corregir como mínimo a zona de corrección. También marca las zonas de posible giro. Veremos qué es lo que hace, si se queda toda la mañana inoperable aquí esperando, veremos si acaba subiendo hasta la zona de Genial Line o si tenemos una situación de rebote para venir a finalizar el movimiento en la zona de los 7.794. Repito, todo esto estoy hablando de en sesión europea, durante esta mañana, a partir de las 14:15, lo mejor, lo más prudente fuera del mercado. Vamos a dejar, si hay volatilidad, que dibuje, que marque y que nos enseñe el camino. El Hansen al final ayer no dio más de sí. Actuó de resistencia a la zona de apertura anual y aquí es donde prácticamente finalizó el día. Es donde cerró la vela diaria. A partir de este punto hoy parece que ligeramente no le afectan al Hansen las noticias occidentales, o le afectan relativamente poco. Este es el índice de los fondos de pensiones de China prácticamente. Por lo tanto, lo que ocurre en Occidente, al menos de momento, no afecta la evolución de su mercado. Lo más normal es que vengamos a buscar, pese a que tenemos un rechazo importante en la zona, que vengamos a testear la zona de corrección. Veremos si zona de corrección y 19.970. Lo raro es que esto ha sido en sucesión. Falta menos de una hora para acabar la sesión. Y si en su sesión importante solo ha hecho esto, parece complicado que podamos tener evolución
para el resto del día, para el día de hoy. Por lo tanto, para los que operéis en Hansen o los que operéis en sesión asiática, sé que hay bastantes usuarios de la zona que vivís en la zona asiática. Atención, porque en principio si cerraran esta zona de aquí, lo normal es que de una forma lateral ligeramente alcista volviera a tocar zona de corrección y zona de cota histórica importante, y que aquí sería la zona clave. Si encuentra de nuevo resistencia y tenemos un rebote, volveríamos a atacar la zona de apertura anual y 19.480. Si aquí de nuevo se queda consolidando, vendría a atacar por enésima vez la zona de la directriz de muy largo plazo. 4 horas, vemos como estamos justo encima de la apertura anual, actuando de soporte con la zona de corrección, pero tampoco evoluciona por arriba. Muchas plumas, por lo tanto, hay rechazo en esta zona ya inmediata. No hay mucho más a ver. Vamos a esperar exactamente qué es lo que hace, pero fijaros, esto es lo que ha ocurrido en su propia sesión. Por lo tanto, si esto es lo que ha ocurrido en su sesión, no esperemos grandes movimientos para el día de hoy. Es extraño ver que el IBEX es el más bajista de todos los activos que analizamos, de los 12, pero así es. Vemos cómo lo que explicábamos, ha venido a buscar la zona de Genial Line. Si había llegado y había atacado ya la zona de la cota histórica muy importante, lo normal era esto, que como mínimo llegara hasta la zona de Genial Line. Fijaros un poco lo que estábamos comentando ayer. La zona que tiene que perder para evolucionar más hacia el sur es la zona de los 9.206 aproximadamente. Si no pierde esta zona, y posiblemente no lo hará durante esta mañana, se va a quedar aquí en torno a la zona donde está ahora 9.206 y cota histórica muy importante, posiblemente a esperar qué es lo que ocurre con los datos del Producto Interior Bruto de Estados Unidos. Si hiciera un ataque importante y pullback de confirmación en los 9.206, ya lo que explicábamos ayer, tendríamos prácticamente recorrido hasta la zona de los 9.118. Lo que pasa es que parece complicado ver que esta mañana, o sea, lo que ocurre esta mañana debería de ocurrir prácticamente en las primeras horas. A partir de las 11, de las 12, normalmente cuando hay una noticia tan importante, todo se queda un poco ya parado, esperando el momento de la noticia y de la volatilidad. Esto ha sido todo con los índices, vamos con el resto de instrumentos. Vuestra web y canal de YouTube de análisis técnico. En la web de inversoratrader.com, cada día análisis del DAX a las 12 de la noche con el estudio del día siguiente, artículos formativos, herramientas y otras utilidades. En el canal de YouTube, youtube.com/blogdedoc, vídeos de apertura del mercado cada mañana en horario de preapertura, estudio de 2 instrumentos, un tutorial, curso gratuito, diversas perlas de análisis técnico, análisis a largo plazo y vídeos cortos. Petróleo Texas, según lo esperado, movimiento perfecto. Perdida la zona de la Genial Line, el objetivo ya era claro desde que empezó prácticamente, desde que rebotó en la zona aquí, después de haber atacado los 78.20, o se quedaba unos días más consolidando versus esta cota, o lo normal es que bajara a la zona del 74.20. 74.20 es el eje central, fijaros, de todo el movimiento, desde el mes de noviembre, desde primeros de noviembre. Fijaros cómo es el eje. El precio se ha movido por arriba, se ha movido por abajo, pero siempre ha venido a buscar la zona de los 74.20. Viene, rebota, vuelve a subir, no puede, vuelve a bajar, llega, rebota, ya hace máximo más bajo, vuelve a bajar, rebota, vuelve a la misma zona, aquí consigue romper, hace la excursión por la parte de abajo, fijaros, casi manteniendo la simetría del eje en los 74.20, movimiento espectacular, que aquí es cuando tuvimos el anuncio de que bajaban la producción. No puede por arriba, fijaros que llegó hasta los 80, ni siquiera los 83 altos, bueno sí, 83.34, 83.40, no llegó ni a los 84 y de nuevo vuelta a la zona de los 74.20. Por lo tanto, es claro que es el eje importante del movimiento de toda esta temporada. Aquí en gráfico de 4 horas vemos perfectamente que se nos está generando, o se genera ya una divergencia, por lo tanto, o nos quedamos aquí en rango esperando, poco a poco que vaya bajando la zona de corrección de 4 horas, o el precio hace un pequeño retroceso, como mínimo, a venir a buscar la zona de corrección.
Fijaros que tenemos una estructura ya 1, 2, 3, 4, 5, posiblemente muy adelantada. Por lo tanto, puede hacer así, puede hacer otro mínimo y probablemente tengamos una corrección a partir de este punto, una corrección o otro viaje hacia alcista. Sin embargo, le afecta muchísimo los datos de Estados Unidos al petróleo Texas. Por lo tanto, vamos a tener un poco de paciencia y mañana estará todo mucho más claro. Vamos a esperar que hoy nos dibuje con la volatilidad que se genere y a partir de aquí veremos qué estructura ya tenemos dibujada y definida. De momento, fijaros cómo después de la bajada, precisamente a las 9 de la noche finalizó, después de la vela que empezaba a las 20 horas, a las 21 finalizaba, y a partir de aquí testeo a la zona de los 74.20 y aquí se murió. Se ha quedado desde entonces, durante toda sesión asiática, o sea, final de sesión americana y toda sesión asiática, incluso ahora ya en preapertura, completamente en rango en esta situación de lateral, en la zona de corrección de gráfico de una hora. Por lo tanto, mucho cuidado, porque igual el petróleo se queda aquí ya a esperar la noticia. El oro. La imagen es muy clara. Fuerte soporte, zona de Genial Line de gráfico diario. Fijaros que se corresponde con fuerte soporte en el caso de cinta azul en gráfico de 4 horas. Es exactamente la misma situación. Mientras no rompa por abajo la zona de Genial Line de gráfico diario, mientras no salga de la zona de cinta azul, no vamos a tener evolución. La Genial ya la tenemos en los 1982. Obviamente ha ido subiendo. Por lo tanto, cada vez más acotado el precio aquí en la zona entre la cota histórica de los 1990 y la zona de la cota histórica psicológica de primer grado de los 2000. Prácticamente fijaros que se nos ha establecido una situación de rango en estos últimos ataques que además, a ver, mantenemos secuencia muy importante, de momento con máximos más altos, hay con mínimos más altos. Por lo tanto, parece que la salida podría ser por la parte superior, aunque fuera solo en forma de corrección hasta la zona de los 2015-2016. Mucha atención a ver qué es lo que ocurre. El oro también le afecta muchísimo la publicación de un dato tan importante como el Producto Interior Bruto de Estados Unidos. Por lo tanto, paciencia, prudencia y sobre todo en el momento de publicación del dato, ya desde 15-20 minutos antes, fuera del mercado. Ya cuando empiezan la tensión y los momentos de nerviosismo, lo mejor es estar fuera del mercado. Solo si confirma el quiebre de la zona de los 2000, podríamos tener un poco de recorridos, pero creo que no va a ser así. Creo que se va a quedar, posiblemente se va a quedar en esta zona de aquí por la mañana, esperando la publicación del dato. Si tenemos un nuevo máximo por encima de los 2003, podríamos tener 3 o 4 onzas por 3 o 4 dólares por onza, buscando los 2006-2007 durante la mañana. Pero yo creo que más bien lo normal es que se quede aquí, que haya buscado esta zona refugio, que además ya es un refugio, fijaros, importante, desde hace muchos días, y que se quede en esta zona esperando la publicación del dato del Producto Interior Bruto. Volatilidad puede salir hacia cualquiera de las dos direcciones. Bueno, por suerte ya ha arreglado el problema de los datos tenemos un problema con los gráficos de una hora y de 4 horas con los datos del Bitcoin. Ya está solventado. Fijaros la pluma tan espectacular que dejó el día de ayer, pero realmente típico esto solo lo puede hacer el Bitcoin. Fijaros que dejó un doji espectacular, un cuerpo prácticamente inexistente, una pluma hasta los 30.000 y de nuevo bajada, porque fue posterior, la bajada de nuevo a la zona de los 27.250. Aquí en gráfico de 4 horas lo vemos perfectamente. Subida hasta la zona de los 30.000, testeo milimétrico en la cota psicológica y automáticamente bajada, dejando esta pluma de nuevo, fijaros, a la zona que ha actuado hasta ahora de soporte prácticamente, de soporte de toda esta zona. Es la zona que hace días que estamos hablando, es la zona que ya venía de esta zona de rango de anterior. Fijaros, estamos hablando prácticamente de la misma zona, un poquito por encima de los 26.480, ¿vale? Exactamente, ayer volvió a llegar a los 227.270. De nuevo, rebote, y fijaros en estos momentos donde estamos, en la zona de los 29.300. Testeo milimétrico, la vela actual, la que está a punto de cerrar, que le quedan todavía 25 minutos para cerrar. Fijaros que nos va a dejar con una situación de doji. Últimamente, en los últimos
años, un par de años, está afectando también mucho la publicación de datos importantes de la economía, sobre todo de la economía americana, al funcionamiento del Bitcoin. Por lo tanto, no os relajéis, precaución. Normalmente, delante de estas situaciones, la mejor postura es la de ser precavido, la de ser prudente, estar fuera del mercado. Nada, salir a las 14:10, esperáis que haya la publicación del dato, si se genera o no se genera volatilidad, y aproximadamente 10-15 minutos después, aunque se haya generado volatilidad, cuando la publicación es un dato, no es un discurso donde se van ofreciendo mensajes constantemente, sino que es un dato, es un momento puntual, a los 10-15-20 minutos normalmente se puede entrar a cualquier mercado, y además los mercados están animados, están dinámicos, con lo cual ya tenemos dirección y se puede operar. Pero no estéis dentro de una forma gratuita buscando un pequeño trade a esta hora, porque puede ocurrir un desastre. Podemos tener un movimiento muy importante y que no haya vuelta, que no sea pluma, sino que se quede o por arriba o que se quede por abajo. Depende mucho de exactamente qué dato va a salir, si es muy diferente o no es muy diferente al consenso, y sobre todo si es mejor o es peor de lo esperado. El euro dólar. Fijaros que ayer tuvimos esta pluma en gráfico de 4 horas, se ve muchísimo más claro. Parece clarísimamente un patrón de final de movimiento. Parece. ¿Por qué? Porque fijaros que a partir de bajar, realmente ha habido de nuevo, no ha habido un retroceso más importante, ni siquiera hemos hecho un ataque claro a la zona de corrección, sino que hemos tenido en asiática, esta es la vela de la 1 de la noche, finalizada a las 5, y esta es la vela que va a cerrar dentro de 20 minutos, que ha empezado a las 5 de la mañana, dejándonos un doji de indecisión. Lo normal, y el euro, todos los pares Forex, obviamente, que tienen el dólar como contrapartida, están muy afectados por lo que pueda ocurrir con el dato del Producto Interior Bruto. Por lo tanto, paciencia, y prácticamente yo creo que hoy, de momento, al menos durante la mañana, muy difícilmente operable. A no ser que quiera ir a buscar alguna situación, pero aquí en gráfico de 1 hora vemos como sin fuerza, parecía que entraba fuerza, y ahora tenemos fuerza en corrección, para volver, que ya ha vuelto a tocar, a testear la zona de corrección de 1 hora. Creo que el precio va a estar inoperable durante la mañana, se va a quedar en esta zona de aquí, a no ser que tengamos sorpresas y hay algún movimiento que deba de finalizar antes de la publicación del dato. Obviamente el sesgo, en principio, parece alcista, pese a este patrón tan claro de giro de mercado. Pero vamos a ver exactamente cuál es la continuación. Si vemos que hay un rebote y aparece fuerza, velas de color verde oscuro a partir de esta zona de aquí, prácticamente vendríamos de nuevo creciendo, 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 al menos a buscar la zona del 1.1080 de nuevo. Veríamos incluso para acabar o no con un nuevo máximo, o sencillamente quedarnos aquí en esta zona a esperar qué es lo que ocurre con el dato y la publicación del dato y la volatilidad que se genere. Le va a afectar, no tengáis ninguna duda, sobre todo a los pares Forex, nos van a marcar camino. Veremos si deja plumas, veremos si es un movimiento rápido y se queda o por arriba o muy por abajo, veremos exactamente, lo tendremos que ver con gráficos mayores, exactamente qué dibujo nos está dejando o qué dibujo ha dejado, para ver cuál es la continuidad. En el caso del dólar yen, y hacía días que veíamos comentando que había acabado, esta era la zona objetivo, y a partir de aquí, fijaros, tampoco tan importante, pero rebote, vuelta a la zona de los 134, vuelta a la zona de corrección, intento de quiebre, dejando una pluma, pero cerrando de nuevo aquí, cerrando de nuevo en la zona justo por debajo de la zona de corrección, y el día de hoy vuelta dentro de la zona de corrección, buscando la zona de refugio. Muy probablemente durante la mañana acabará de subir lo poco que le queda hasta la zona de los 134.20, zona de cinta azul, zona de cota histórica importante, zona de Genial Line de 4 horas, y posiblemente venga aquí a buscar el refugio y a esperar aquí la publicación del dato. Exactamente igual que el euro y exactamente igual que la libra que veremos ahora. Van a estar muy afectados, posiblemente los que más, los pares Forex con el dato de hoy. Por lo tanto, lo normal es que venga a la zona refugio a esperar a ver qué es lo que ocurre y cuál es el dato que sale y cómo lo toma el mercado.
Sí, para el dólar yen eran los 134,20, para la libra dólar son 1,2446. Vemos perfectamente, además aquí ya vemos perfectamente el movimiento, muy probablemente vendrá aquí entre la zona de corrección de 4 horas y la zona de la cota histórica, viniendo a buscar incluso en gráfico diario la zona de corrección y la zona de la cota histórica importante de 1,2446. Es posible que sea aquí la zona refugio donde venga a buscar y a esperar las 14:30 con la publicación del dato del PIB. Esto es todo, solo repasar ligeramente. Vemos que el sesgo alcista se mantiene, en el oro ya es un 0,56, Hansen veremos lo que hace. Y los índices, el Nasdaq está en un 0,22 alcista, veremos la zona que hemos comentado. El petróleo un 0,18. El IBEX que hace un momento era el que más perdía, ya está prácticamente neutro. Y esta es la zona, fijaros, ya están todos 007, 006, 005, 005, o sea, prácticamente menos el Nasdaq, que es el único que está haciendo una pequeña excursión por la parte superior, pero bueno, aquí clavando entre 0,21 y 0,22, supongo que habrá llegado a la cota histórica de los 12.912. Y es donde podría ser que tuviéramos una mañana como muy, muy, muy exageradamente tranquila. Por lo tanto, eso, prudencia, y si el mercado no se mueve, el mercado no puede dar rentabilidad. Sed inteligentes y buscar solo entradas si realmente hay la posibilidad de que haya recorridos. Muchísima suerte, mucha precaución, fuera del mercado a los 14:30 y muy buenos trades.